Querido Savignone, ¿cómo estás? Muy bien. Una alegría encontrarte y lo bueno es que me trajiste libros. Así es, te traje 3 libros. Bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Y bueno, yo empezaría por Spinoza, por La ética de Spinoza, que es un libro que en un momento estaba buscando qué crear, por dónde ir, venía de Las Máscaras, de Shakespeare, y de repente un texto sobre Spinoza, el enigma de Spinoza se llamaba. Sí, Empecé de a Irving de leer. Shalom, ¿no? Sí, exacto. Me metí por ahí y digo, bueno, qué interesante esto, naturaleza o Dios, pasiones, inmanencia, y me metí en la ética. Y Bien. hice un espectáculo que se llama Cuerpo, ¿no? Eh. Al punto tal que la ética me llevó a estudiar filosofía. Así Qué bueno. me metió a eso y me metí en la academia, pero bueno, el concepto inmanencia, ¿no? Romper la noción de trascendencia, lo inmanente, las pasiones. Y él dice algo que es fenomenal, que dice, no deseamos algo porque es bueno porque lo deseamos. Ah, Y me gusta eso. Eso hace, trac, la cabeza O hace, sea, trac, trac, trac. con ese concepto nos quedamos Sí, horas. y después dice, ¿Cómo es, una vez más? No deseamos algo porque es bueno, sino que es bueno porque lo deseamos. Claro. Y dice, bueno, que los poderes saben de esto y te debilitan las pasiones y te generan pasiones tristes. Y después va planteando todo un desarrollo. Dice, ¿por qué luchamos tanto por nuestra esclavitud? ¿Por qué luchamos tanto? ¿No? Deleuze después lo toma mucho. Claro, claro. ¿No? Deleuze dice algo que es fenomenal, que es hermoso. Dice, la literatura está hecha para dar la vida, para encontrar, para liberar la vida apresada, para encontrar los puntos de fuga. Para no darse, dice en un momento, para perforar el muro y no darse la cabeza contra él. Wow. Wow, ¿no? Claro, son esas frases que después uno necesita como tatuárselas prácticamente, Totalmente, ¿no? totalmente. Como que vienen, ¿viste? Vienen cada tanto. Ahora, me interesa mucho este vínculo que en el buen teatro siempre está, pero en la mayoría del teatro no, que es entre la filosofía y el teatro. Digo, para vos son esas columnas que a veces una frase, un concepto, crea un espectáculo entero, ¿no? Totalmente, totalmente. Como hice esta obra Cuerpo, después hice otra obra que se llama De Interpretaciones, que está basada en la hermenéutica de Riquet, y Terco, esta obra que está basada en elementos textos filosóficos, pero hace un giro copernicano. Entonces en un momento la obra se veía así, de repente todo está en el sujeto, dice Kant. Sí, Y sí. hice eso, lo probé teatralmente, y a su vez darle el contenido conceptual. Nietzsche dice algo que dice, bueno, los artistas siempre es más interesante lo que hacen que lo que dicen de lo que hacen. Y yo estoy de acuerdo. Es verdad. Pero digo, bueno, es verdad, lo entiendo lo que dice, pero en lo profundo no estoy de acuerdo. Quiero elevar el concepto. Claro, porque pasa lo mismo con los libros, ¿no? Dicen, los libros son mejores que nosotros los autores, lo dicen, varios, creo que lo dice Samantha Schweblin, digo, y muchos coincidimos. Sí. Entonces, digamos, yo veo que tenés un gran goce con respecto a la filosofía. Sí, ¿Siempre te pasó eso desde que abriste este libro? Bueno, desde antes siempre me acerqué a las miradas filosóficas porque el teatro naturalmente te va llevando. Vos lees a Artaud y dices, pucha, Artaud, lees Bruch, Mushkin, y también te empezás a preguntar, bueno, ¿de dónde surge lo conceptual de la época? Claro, ¿Por qué alguien estaba planteando ese tipo de teatro? Artaud, un cuerpo sin órganos. Sí. ¿No? Como decía. Entonces todos esos elementos me fueron acercando de manera intuitiva. Lo que cuando me metí con la ética me di cuenta que tenía que acercarme un poco más de manera académica, Claro. como entender los conceptos de sustancia, de conatus, aprender latín, aprender griego. Qué bárbaro, porque eso después cuando uno lo ve en el teatro sabe, intuye, incluso puede decodificar si está más leído, formado en filosofía o pasó por la puerta, que hay un fondo, pero una profundidad ahí muy interesante. La filosofía nos lleva a un segundo libro. Segundo libro que es Simone Weil. Ah, Es, enorme. ¿no? En un momento dice... Cuando la ¿Qué toma, libro es? A ver. Simone Weil, Los Escritos de Londres y Últimas Cartas. Bien. Tiene un texto, La persona y lo sagrado, que es fabuloso, ¿no? Dice, el derecho romano está demasiado sobrevaluado, es sumamente, es un contrato, dejémonos de hinchar, Claro. ¿no? Hablemos de lo impersonal, digamos, y esa noción empieza a hablar, dice, la atención es un modo de la práctica del amor.
¿no? Cada vez que alguien atiende, está practicando el amor. Es hermosísimo. Y después dice, toma... Conceptos que vuelven ahora, ¿no? Sí, sí. No como a quién le dedicas tu tiempo, etcétera, Totalmente. etcétera. No, son elementos muy estructurales, que por ahí hasta no son invención de algunos filósofos, filósofas, ¿no? Pero que hacen a un entramado de la pregunta filosófica o de la sensación de la existencia, es decir, este mundo, ¿qué es esto? ¿No? Digo, yo tengo un hijo de 4 años, tengo 4 hijos, pero el de 4 está en plena filosofía. Claro. Hace las preguntas, ¿quién fue el primer hombre? Claro. El asombro, ¿no? Que asombro. explican. El asombro es uno de los disparadores, la inminencia de la muerte, Totalmente. etcétera, etcétera. Sí. Y el teatro. Lyotard dice esos textos. Claro. Y además el teatro, pienso, vamos y venimos, tiene que ver con eso, porque el teatro es nacer y morir todas las noches, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y esto es bien nietzscheano, dice, bueno, cuando muere Dios, es que si no hay trascendencia, entonces afirmemos esta vida. Y el teatro un poco, al ser un arte de lo efímero, Sí. afirma la vida escénica, afirma el instante. Impresionante. ¿Y a Simone Weil cuándo la leíste? Y la leí en plena pandemia. Ah, bueno. En plena pandemia la leí. En plena pandemia... Como un oxímoron, ¿no? Sí, totalmente. Y fue una lectura que pocas veces me pasa, que la sensación de que mientras voy leyendo se me eriza la piel. Qué bueno. ¿No? O sea, es una lectura física. Es una lectura física. A mí la filosofía me liberó el cuerpo, que es rarísimo, porque es todo lo contrario, ¿no? Pero que yo venía de la práctica teatral más dura, física, teatro físico. Bueno, los modos que yo entendí de cómo seguir generando expresión, liberando el cuerpo, uno de los modos fue el pensamiento filosófico. Mira. Y Simone Weil, sin duda. Bien, tercer libro, Tercer Marcelo Savignoni. libro es Emmanuel Cocha, La vida de las plantas. Es un textazo. Contame. ¿No? Y habla sobre elementos, sobre la respiración, sobre que vivimos del trabajo de las plantas, ¿no? Sobre la mirada antropocentrista que no entiende que las plantas se mueven, ¿no? Como ese concepto, al punto tal que yo siempre tengo una buena relación con la naturaleza, digamos. Sí. Consentirme parte, pero leyendo este libro se me muere una planta y por primera vez en mi vida digo, uy, mira vos. Qué pérdida. Ahora, ¿lo leíste también en pandemia este? Finales de la pandemia. Bueno, sí, podemos decir algo de eso, ¿no? Sí. Pero es uno de los más recientes. Pero te impactó mucho. Pero que me impacta porque de repente lo que a mí me interesa es como de repente un libro que te mueve y te da otra perspectiva, te cambia el modo de ver, ¿no? Hasta el modo de relacionarte, y eso me parece fenomenal. Claro. Y esas plantas, como seres vivos que son, pero reconocidas como tales a través del libro, ¿también tienen un después teatral? ¿Tendrán un después teatral? No lo sé, sí que pone en valor la respiración como signo, como necesidad, ¿no? La idea de inspirar y expirar, la relación con el mundo. Creo que tiene muchos conceptos teatrales. La flor, cuando tiene un capítulo de la flor, ¿no? Y es un concepto bien específico teatral, en el sentido de la posibilidad de abrirse a, ¿no? Heideggeriano también, abrirse a. Todos esos conceptos me dan, pero no sé, quizás se convierta en algo de teatro. Por lo pronto ha sido una de las últimas lecturas que me ha conmovido, digamos. Además pienso, ¿no? A ver si esto te pasó con el libro. Entender el funcionamiento de una planta es un organismo y el teatro es un organismo al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Hay como una especie de juego que se puede hacer. Sí, se puede pensar. Y principalmente, digamos, como cuando uno lee Haraway y Latour, todos ellos, empiezan a hablar de la ruptura de las historias falocentristas, ¿no? Claro. ¿No? Sacar la figura del hombre, ¿no? Sacarla del centro de la escena. Total. De la escena de la vida. Pero hay algo de la prepotencia, diría yo, la prepotencia, de que en definitiva termina debilitando la vida. Entonces, cuando estos textos rompen un poco el antropocentrismo, el falocentrismo, y ese es un lindo ejercicio para estos tiempos tan
tan importantes de construcción, ¿no? Total. Como diría Marcos Munstock, fuera de programa sale tu libro, Sí. Filosofía y Teatro. Contame, adelantame algo. Adelanto algo, se llama Poner el cuerpo, un diálogo entre el teatro, la filosofía y la vida. Qué bueno, buen título. Buen título, yo creo que está Poner muy el bien. cuerpo. Y son 16 clases prácticas. Ah, bien. Como un filosóficas. manual. Un casi. manual que, como pretexto para hablar de teatro, vida y filosofía. Perfecto. Sí. Sale por Atuel. Sale por Atuel y creo que lo presento en el Recoleta y ya muy pronto está. La contratapa la hizo Darío Stanraicher, creo que se dice así. Stanschreiber. Ahí va. Imposible casi. Imposible. Igual lo queremos. Sí, totalmente. Y el prólogo hizo Jorge Dubat. Estoy muy contento. Bueno, habrá que poner el cuerpo y leerlo. Bueno, así será. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Un gustazo. Igualmente.